Hola, buenas noches. Perdón, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Flores. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien, doctor. Adelante. Sí, Perfecto. Voy a compartir pantalla. Eh, segundo. Siempre sucede esto. Muy bien. Bueno, mi nombre es Eduardo Flores. Soy fellow de cirugía bariátrica en el Hospital General de Tláhuac y yo les voy a presentar el trabajo que se titula Variabilidad en la tasa de complicaciones y la importancia de estandarizar un sistema o un método para reportarlas. Sí, introducción breve. Sabemos que la cirugía bariátrica es una cirugía que tiene beneficios probados. Sabemos que la estandarización de la técnica reduce las complicaciones. Sin embargo, las complicaciones a 30 días se reportan desde tan bajas como 0.4% hasta 27-30% inclusive. ¿Sí? Entonces, esto sabemos que depende en la forma en la que estas complicaciones se reportan y bueno, ha habido intentos no exitosos para estandarizar la manera como vamos a ver a continuación. En cuanto al diseño del estudio, es un estudio retrospectivo de cirugía bariátrica, en este caso mangas y bypass nada más. Se excluyó la cirugía de revisión en un solo centro, en el Hospital General de Tláhuac, de todos los pacientes entre el año 2012 hasta el año 2020. Los objetivos de la revisión pues fue identificar a todos los pacientes que tuvieron complicaciones tempranas, es decir, en los primeros 30 días. Las denominamos como desviación de la evolución normal, es decir, se incluyó cualquier cosa que se consideró anormal como una complicación. Y el otro objetivo era pues identificar la diferencia en la incidencia de complicaciones de acuerdo a la clasificación que se utilice para reportarlas. ¿Sí? Se identificaron estos pacientes y posteriormente se reclasificaron de acuerdo a estas 5 clasificaciones conocidas, como la de Clavian-Dindo, una clasificación conocida para reportar complicaciones. La manera en el que el cohorte LABS, que es de las más conocidos en la literatura bariátrica, reportó sus complicaciones, igual el que utilizaron para reportar cuando certificaron los centros de excelencia en cirugía bariátrica en Estados Unidos, un intento de la asociación de la ASMBS de reportar, de unificar estándares de reporte, y este último, que es un estudio multicéntrico que se hizo en Estados Unidos de Lee y colaboradores, de intentar reportar todas las complicaciones y dividirlas entre mayores y menores, nos parecieron las más relevantes. En el corte, pues tenemos la demografía inicial, son 788 pacientes, de los cuales el 80% son mujeres, edad promedio 38. Y bueno, enfermedades asociadas que ahorita no tiene tanta importancia, solo mencionar que todas fueron laparoscópicas, solo una se tuvo que convertir abierta y hubieron 9 reoperaciones. De estos 788 pacientes se identificaron 70 que tuvieron una desviación de un posoperatorio normal, es decir, las identificamos como complicaciones, lo cual equivale a una morbilidad del 8.9%. Prosiguiendo, aquí podemos ver, desglosadas todas las complicaciones de todos los pacientes. La más notoria pues fue sangrado gastrointestinal seguido de fugas o fístulas de la gastroyeyuno. No nos vamos a detener en todas estas. Ya teniéndolas identificadas, las reclasificamos. Podemos ver que utilizando la clasificación de Clavian-Dindo, de igual manera tenemos que hay 70 complicaciones y una morbilidad del 8.9. Sin embargo, si utilizamos esta clasificación con la cual reportan en 2009 en el New England los primeros cohortes de cirugía bariátrica de complicaciones, podemos ver que solo tendríamos en nuestra serie una morbilidad de 2.3 y que quedarían fuera 6.7, ya que solo considera complicaciones serias, complicaciones mayores, y las menores pues no las considera. Igual la manera en la que reportaron cuando hicieron la certificación de centros de excelencia en cirugía bariátrica en Estados Unidos, Pratt y sus colaboradores, pues realmente quedarían la mayoría de nuestras complicaciones fuera.
Las otras dos complicaciones, bueno, este es un intento que se hizo en 2015, estandarización de la manera de reportar, Unification of Reporting Standards del ASMBS desde PSO todo. Hay una sección en complicaciones en la cual pues ellos dan varios lineamientos que sugieren cómo reportar complicaciones. Sin embargo, y esto es a título personal, problemas que encuentro yo en esto es que tienen las reoperaciones y los reingresos como complicaciones, siendo que estos son acciones terapéuticas por una complicación. Al final voy a andar más en esto, pero habiendo clasificado nuestra serie de pacientes de acuerdo a como ellos sugieren, nuestra morbilidad aumentaría, tendríamos 78 y 9.9% de morbilidad. Y finalmente, de acuerdo a la clasificación de Lee y sus colaboradores, también tienen readmisión como una complicación, reoperación como una complicación, y pues ya reclasificando de acuerdo a esto, nuestro grupo de pacientes, pues encontramos que serían 88 complicaciones y una morbilidad más elevada de 11.2%. Aquí, pues hay una tabla en la cual se hace la comparativa de todas las clasificaciones y podemos ver que la de Clay-Biendindo coincide completamente con lo que encontramos como pacientes con alteración de un curso normal, es decir, con morbilidad temprana. Y como otro detalle notorio es que dividimos de acuerdo a las clasificaciones entre complicaciones mayores y menores y podemos ver que varían mucho. Por ejemplo, aquí hubiéramos tenido un 6.9% de complicaciones mayores contra un 2.4% de la Clay-Biendindo, ¿no? Entonces, sí varía de acuerdo a la forma y el objetivo de mostrar esto es que pues prácticamente uno puede reportar que es muy distinto pues de acuerdo a la manera en la que uno reporte sus complicaciones. ¿A qué iba con lo de acciones terapéuticas? Si yo reporto una transfusión por un sangrado gastrointestinal, estoy reportando dos complicaciones, siendo que la transfusión es una acción terapéutica por una complicación y hay clasificaciones que toman en cuenta acciones terapéuticas como complicaciones. Sí es importante saber si transfundimos, sí es importante saber si reoperamos, si tuvimos reingresos, pero no deberían codificarse junto con las complicaciones porque son opciones terapéuticas. Entonces, la clasificación de Clay-Biendindo, que esta es la que vimos que se asemeja más a nuestro grupo, se clasifican solo las complicaciones, por eso salió idéntico y pues ya sabemos que, por ejemplo, un grado 3 ya implica una reoperación, una reintervención. Una es con anestesia regional, puede ser un drenaje percutáneo, puede ser una endoscopía, como en los casos que tuvimos de estenosis, y un 3B implica anestesia general, es decir, una reoperación. Y de esta forma la clasificación ya te dice que las complicaciones que tienes y con la subdivisión te dice qué se hizo al respecto y así no codificas 2 o 3 veces la misma complicación. Entonces, conclusión de esta revisión, pues la tasa de complicaciones es altamente variable, realmente casi como uno la quiera reportar, ¿no? No se deben, o algo que identifiqué yo, no reportar acciones terapéuticas como complicaciones. Para esto nos gustó mucho la Clay-Biendindo porque pues no te suma las acciones terapéuticas y las reportas, y fue la más representativa de nuestra población. Y pues la última complicación sería que todavía pues necesitamos estandarizar la manera en la que reportamos complicaciones en cirugía bariátrica porque pues no hay algo estandarizado. Muchas gracias. No sé si hay comentarios. ¿Alguien quiere comentar sobre este trabajo? ¿Qué opinan? ¿Si agregarían algo? Bueno, no sé, doctora.
Yo creo que a ver, o sea, de los otros centros, ¿quién conoce Clavian Dindo? Porque realmente es una clasificación, la más usada en Europa, pero acá de este lado del charco, pues como que todo el mundo la ha oído, pero realmente nadie la aplica, casi no la ves publicada. Y los americanos apenas la empiezan a utilizar. Entonces, el problema es que siempre necesitas tener ahí como tu acordeón a la mano, porque pues son muchos rubros dentro de cada clasificación, pero no sé los demás centros cómo clasifican sus complicaciones o no tienen complicaciones, yo creo, ¿no? Hola, buenas noches. Fíjate Buenas que noches. yo quiero felicitarlo porque me parece un tema excelente. Obviamente todos los centros tienen complicaciones, por lo que yo sé, pero y sí hace mucho tiempo, una de mis tesis fue complicaciones trans y posoperatorias en relación a la pérdida de peso preoperatorio y precisamente utilicé esta clasificación y la cual me parece que el objetivo de esto, de estandarizar las cosas, es algo que debería de adoptarse y tomar una sola para reportar las complicaciones de todos nosotros. Así que me encanta ese tema y yo creo que sí voto para que si se hace una encuesta a nivel de todos los centros, tomemos esta clasificación. Gracias, doctora. De hecho, la idea del trabajo es despertar un interés o un darnos cuenta que tenemos problemas serios en cómo reportamos las cosas, sobre todo las complicaciones, para ver si, como para llamar a hacer algo al respecto. Sí, claro, es como Carlos también lo sabrá, modificamos o acomodamos las estadísticas a nuestra conveniencia y podríamos dar una imagen de que no tenemos complicaciones o viceversa, tenemos complicaciones de más, ¿no? De acuerdo. Yo quiero hacer un comentario pequeño. Creo Dame, que... Juan Antonio, hay una pregunta, perdón, antes Ajá. de uno de los muchachos, y me es interesante porque de esto nos despertó hace muchos años hacer este estudio. Nos preguntan que, pues claro, puede haber fístulas o cosas sin reoperaciones. Exactamente, entonces lo que nosotros veíamos mucho es que nosotros todas nuestras fístulas gastroyeyunales, con excepción de 2, esto es en los 9 años, todas salían por el Penrose. Esos pacientes ni los teníamos que reinternar, ni los teníamos, es más, ya ni les hacíamos trago, ya no les hacíamos nada. Pero sabíamos que era una fístula. Al quererlos clasificar en alguna de las habituales, pues no entraba en ninguna clasificación como tal, porque si es una fístula, pero pues no requirió ni readmisión, ni reoperación, ni endoscopía, ni sondas, ni punciones. Entonces, pues ahí bien pudimos haber nosotros infrarreportado, ¿no? A nuestra conveniencia. Entonces es cuando surgió un poquito esto, pero efectivamente, y lo otro es lo de los sangrados sin transfusión. Ahí sí no, hay todas las clasificaciones te comentan que entonces pues no es un sangrado, por así decirlo, no considerable, si no requiere transfusión. Perdón, Juan Antonio, pero como él preguntó primero, ahí me metí yo. No, no te preocupes, gracias. Rápidamente, porque son varios trabajos, felicitar al doctor y desde luego felicitar a ti, que tú eres quien pues los va llevando cómo se hacen las cosas. Yo creo que los centros tenemos que ir evolucionando hasta tener estadísticas reales, saber investigar y desde luego saber publicar. Esto ha sido una evolución. Acuérdate que a partir del 2012-2013 unificamos los centros o supimos dónde se estaba haciendo cirugía bariátrica, donde había felos. Creo que esta es la oportunidad para que todos realmente escribamos lo que estamos haciendo y desde luego llevemos estadísticas que yo creo que no puedo decir que todos los centros lo llevan, pero este trabajo llama la atención de que todos podemos irnos alineando y protocolizar todo lo que se hace y desde luego unificarlo. A mí me gustaría que todo lo unificáramos para hablar todos el mismo idioma. Y esto ha sido de evolución. Poco a poco se está enseñando primero a cómo va a ser los mecanismos de aprendizaje. Ese es uno. Y cómo se deben hacer las cosas. Y sin duda, Carlos, en este punto
pues es de los que llevan la batuta y creo que todos debemos de aprender de lo que se está haciendo en otros centros. Vuelvo a decir, actualmente creo que tenemos la obligación de ir anotando lo que estamos haciendo y que tenga un protocolo correcto y desde luego saberlo transmitir y publicarlo, ¿no? Para mí este trabajo es lo que vale la pena, aparte del esfuerzo del doctor, de que nos llame la atención a todos cómo reportar lo que estamos haciendo, que finalmente si queremos mejorar, tenemos que tenerlo claro cómo está, para mejoría de todos y poderlo comparar con todos. Felicito nuevamente al doctor y desde luego a tu centro que nos pone una guía cómo hacer las cosas correctamente. Muchas Gracias, doctor. Rapidísimo, el doctor Luis Zorrilla también tiene una pregunta o levantó la mano. Hola, gracias. Buenas noches. Aquí Buenas de Monterrey. Me llamó la atención varias cosas. Digo, bueno, felicidades por el trabajo. Creo que es un tema interesante. Me llamó la atención que el doctor al inicio del trabajo mencionó que no era relevante las comorbilidades del paciente. Yo creo que sí es relevante para predecir como factor de riesgo para una complicación. Y también yo siempre me he preguntado, todos aquellos que presumen operar, no sé, 5, 8 cirugías al día, ¿no se les complican los pacientes o cómo le hacen? Porque nosotros sí vemos, la verdad es que sí vemos un buen número de complicaciones y eso que no operamos tanto. Y lo más que vemos siempre es el sangrado. O menos lo que yo he visto este poquito tiempo ha sido el sangrado, y no nada más gastrointestinal, sangrado intraabdominal o sangrado en la pared, un puerto que sangra y forma un hematoma en la pared, o un sangrado intraluminal o un sangrado extraluminal. El sangrado habitualmente es lo que vemos nosotros, que es lo que más nos presenta problemas, los sangrados de cualquier parte asociados a la cirugía. Y otra cosa que también puede ser interesante de meter en este tema es el factor edad del cirujano o el factor ayudantes, el factor curso de entrenamiento, experiencia, etcétera, ¿no? O sea, no sé si eso también puede ser interesante como factor de riesgo para una complicación. Gracias. ¿Qué tal? Sí, perdone si se malentendió. No me quería detener a comentar las comorbilidades por cuestión de tiempo, no que no sean importantes. Y de lo en cuanto al impacto de cirujanos y fellows, también tenemos un trabajo que estamos haciendo al respecto de eso que ya saldrá pronto. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Entonces, continuemos con el siguiente tema para tener tiempo de revisar todos los trabajos. Doctora Violeta, por favor. Ok, ahí se ve. Sí. Sí, doctora, adelante. Ok, hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Violeta Madrigal Pérez, soy fellow de cirugía bariátrica también del Hospital General de Tláhuac y el trabajo que les voy a presentar se titula Reganancia de peso en pacientes posoperados de procedimientos bariátricos atribuida a factores relacionados por la pandemia COVID. Pues esto todo se realizó gracias a la ayuda de todo el personal médico del centro de Tláhuac. Creo que tengo una falla técnica. Con las flechitas de abajo, ponle. No se puede. Deje de compartir y nuevamente comparta, doctora, para que se active. Ok. Lo tengo desactivado, Flor. Ok. Bueno, comenzando con la introducción, pues todos sabemos que a finales del 2019 se informó la existencia de un nuevo coronavirus que estaba ocasionando neumonías de origen desconocido en Wuhan, China. La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del 2020 oficialmente la pandemia por COVID
COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV-2. Los diferentes sistemas de salud implementaron medidas de distanciamiento social y cuarentenas con el fin de evitar complicaciones o que la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad no fuera tan alta, pero estas medidas de distanciamiento social han provocado implicaciones para la salud. La misma aislamiento y cuarentena ha provocado cambios en los estilos de vida en la mayoría de los seres humanos. Ha habido un aumento de estrés, de ansiedad y problemas de salud mental. Asimismo, el encierro forzado ha provocado a una inactividad en combinación con hábitos alimenticios alterados, un mayor consumo de alimentos altos en calorías y alimentos ultraprocesados. También por las clases en línea, por el trabajo desde casa y el uso de redes sociales, ha aumentado lo que es el tiempo frente a una pantalla. También la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad recomendó que se pospusieran todos los casos quirúrgicos y endoscópicos selectivos para cirugía metabólica y bariátrica, y tampoco se recomendaron lo que eran las visitas clínicas y hospitalarias. Esto nos llevó a una hipótesis de una posible reganancia de peso en la mayoría de los pacientes postbariátricos, y a su vez esta reganancia de peso provocaría un mayor riesgo de contraer infecciones graves por COVID, un aumento en el riesgo de hospitalización prolongada, un aumento en la mortalidad de los pacientes, un regreso a las comorbilidades previas que tenían antes de la cirugía y una disminución en su calidad de vida. Es por esto que el aumento de peso secundario al confinamiento ha tomado una importancia cada vez mayor. A medida de que se va desarrollando la pandemia, los investigadores de todo el mundo han intentado comprender mejor la prevalencia, los factores involucrados y el impacto que ha tenido el cambio de peso, con el fin de realizar estrategias para prevenir pues esta situación. Es por eso que nacieron nuestros objetivos. Como nuestro objetivo general, nosotros nos propusimos determinar si realmente hubo una reganancia de peso en pacientes posoperados de procedimientos bariátricos atribuida a factores relacionados por la pandemia de COVID-19. En cuanto a los objetivos específicos, analizamos lo que eran los aspectos sociodemográficos de los pacientes posoperados de procedimientos bariátricos, analizamos las diferencias de valores antropométricos, bioquímicos y de sus hábitos diarios, tanto antes como después de la pandemia. Buscamos determinar si existía relación entre la pérdida de empleo y el aumento de peso, y buscamos determinar si existía relación entre situaciones de estrés y ansiedad provocadas por la pandemia con el aumento de peso. Nuestra metodología, pues en la selección de pacientes, seleccionamos pacientes que se habían sometido a algún procedimiento bariátrico primario, ya sea manga o bypass, en el periodo del año del 2012 al 2019. Estos pacientes tuvieron que acudir a consulta en el periodo de marzo del 2021 a julio del 2021, es decir, posterior al aislamiento. Y en los criterios de inclusión, los pacientes tenían un seguimiento activo en nuestro hospital, tenían una diferencia significativa de su índice de masa corporal del día de la cirugía al día de la última consulta prepandemia. Esta diferencia significativa nos indicaba que los pacientes realmente estaban apegados a su régimen nutricional y estaban bajando de peso y estaban mejorando sus parámetros bioquímicos. En los criterios de exclusión y eliminación, pues eliminamos a los pacientes menores de 18 años de edad que tuvieron un embarazo en curso y pacientes que nos retiraron su consentimiento informado. Este proyecto pues se aprobó por el Comité de Ética del Hospital General y se realizó de acuerdo a las directrices de la Declaración de Helsinki, y todos nos firmaron un consentimiento informado. En cuanto a los parámetros medidos en todos los expedientes a través en todos los pacientes a través de su expediente electrónico, registramos lo que eran datos de la última visita registrada antes del aislamiento y la última visita presencial post-aislamiento. En los parámetros antropométricos medimos peso, altura, índice de masa corporal, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. En los parámetros bioquímicos medimos hemoglobina, hematócrito, glucosa, hemoglobina glucosilada, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, creatinina y ácido úrico. Realizamos un cuestionario telefónico de 15 minutos de 25 preguntas, en donde le preguntamos acerca de su edad, estado civil, tipo de cirugía, escolaridad, situación laboral, comorbilidades, hábitos alimenticios, suplementación con vitaminas, sus hábitos de ejercicio, su estilo de vida y salud mental, desde la interrupción de su rutina normal hasta
después de la pandemia por COVID. Este cuestionario pues se realizó a través de instrumentos ya validados y nos basamos en la respuesta en una escala de Likert de 5 puntos, dando 5 puntos a los que nos respondían muy frecuentemente. Eso, doctora Puntos. Violeta, eso más rápido, por favor. Eso no es tan importante, por favor, porque hay que respetar los tiempos. Sí, doctor. Bueno, realizamos varias preguntas con respecto a refrigerios, atracones y pérdidas de control. En cuanto a la depresión, también realizamos 2 preguntas. Realizamos 2 preguntas de ansiedad y 2 preguntas de soledad y apoyo social. Además de preguntas relacionadas con ejercicio físico y con alimentos. En cuanto a los resultados, lo principal que obtuvimos, bueno, fue una muestra de 34 pacientes, de los cuales 91.2% fueron mujeres con una edad promedio de 44 años. La mayoría de los pacientes tienen un grado académico mayor a preparatoria, licenciatura, a mayor a preparatoria. El 55.9% de los pacientes eran casados. En cuanto a sus comorbilidades previas a las cirugías, pues la mayor fue la hipertensión arterial. En el 88% de los pacientes se realizó un bypass gástrico y el 55% de los pacientes reportaron una pérdida de empleo durante la pandemia. En cuanto a las variables antropométricas que encontramos significativas, encontramos que hubo un aumento del peso corporal y un aumento en su índice de masa corporal del preaislamiento a después del aislamiento. Asimismo, observamos que hubo una disminución de hemoglobina significativa, probablemente a una falta de suplementación adecuada. Hubo un aumento significativo de los niveles de glucosa y hubo un aumento significativo en sus niveles de creatinina. También la mayoría de los pacientes, bueno, el 15% de los pacientes dejó de tomar una suplementación vitamínica después de la pandemia, lo que nos dio también una P significativa. Y el tratamiento de las comorbilidades también disminuyó. En cuanto a las comidas que consumían por día, la verdad que no tuvieron relación significativa. Lo que sí aumentó fueron los bocadillos que consumían al día. La mayoría de los pacientes reportó que después de la pandemia consumía de 2 a 4 bocadillos por día. Además que la inactividad física bajó. Antes de la pandemia, el 85% de los pacientes nos reportaba que hacía alguna actividad física y posterior a la pandemia, el 65% de los pacientes no realizó ninguna actividad física. El tiempo de pantalla también aumentó con una P significativa. En cuanto al cuestionario de factores ya relacionados por atracones, también la mayoría de los pacientes reportaron estar comiendo más de lo habitual y a pesar de no tener hambre. En cuanto al aspecto de depresión y ansiedad, la mayoría de los pacientes también tuvo una P significativa en que se sentían deprimidos o desesperados y ansiosos y nerviosos, y nos demostraba que tenían una reganancia de peso. En el aspecto de soledad y apoyo social, el único rubro que nos dio una P significativa fue el de me siento solo. La mayoría de los pacientes que se sentían solos tuvieron una reganancia de peso versus los que no tuvieron este sentimiento de soledad. En el apoyo social todos tuvieron la misma relación. En el ejercicio no tuvimos diferencia significativa, pero la mayoría de los pacientes sí nos reportó estar más inactivos y estar comiendo alimentos menos saludables. Asimismo, un aspecto importante que vemos es que el 52.9% de los pacientes que perdió el empleo durante la pandemia tuvo una reganancia de peso, que también nos dio una P significativa. Pues en este estudio investigamos las implicaciones del COVID en pacientes después de una cirugía bariátrica. Es una población vulnerable al aislamiento social, depresión, ansiedad y trastornos alimentarios. Y nuestros resultados revelaron que la pandemia realmente afectó a la población de cirugía bariátrica, confirmando nuestra hipótesis. En cuanto a las limitaciones, pues tuvimos un tamaño de la muestra relativamente pequeño y el cuestionario al ser autoinformado, pues probablemente presentó cierto sesgo. En conclusión, el encierro decretado pues, por las autoridades de salud durante la pandemia y los factores relacionados como estrés, depresión, disminución de la actividad física y pérdida de empleo produjeron una reganancia de peso en pacientes posoperados de procedimientos bariátricos. Además, esta población, pues ya lo comentamos, es vulnerable a crisis y pues es más difícil bajar para ellos este peso que reganan, por lo que nosotros proponemos
que se empleen medidas por las autoridades sanitarias que nos eviten esta situación. Bueno. ¿Alguien quiere comentar de esto? Nada más, doctora, también intente, cuando vaya a exponer, sí es importante que se apegue a los tiempos que se dan para que todos los que presentan tengan tiempo suficiente. Sí, recuerden, bueno, eso ya lo saben los que han pasado por Tláhuac, la introducción, esto se los dejo para todos, no debe ser más allá de una diapositiva para que no pierdan tiempo en lo demás. Muy bien, Violeta, es muchísima información, no es nada fácil desglosarla, como lo hiciste bastante bien. Y Pati... Un comentario rapidito, Carlos. Vienen, sí, vienen. Es que les iba a preguntar qué han visto en los otros centros, si Okay. algo parecido. Pues primero, la verdad, muchas felicidades a la doctora. Me gustó mucho este trabajo que aunque parece ser algo de repente como muy sencillo, pues es precisamente lo que muchos nos dimos a la tarea de alguna forma estar haciendo estas hipótesis que iba a pasar con nuestros pacientes, etcétera. Te felicito, Carlos, por todo esto con tu fellow. Ya sabes, estamos todo el tiempo en disposición. Tenemos un trabajo muy interesante. Ojalá y próximamente ya lo puedas publicar, Carlos, con respecto a la seguridad de la cirugía, pero fíjate, este tema importante, esta hipótesis, yo creo que viene a reafirmar mucho el hecho de las estrategias que nosotros tengamos que hacer. Nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder, ¿sí? Ahorita la doctora está probando, pero ya ven que hubo otra etapa del COVID donde de alguna forma, la primera etapa del caos, que ni siquiera inclusive se recomendaba que salieran en bicicleta, que porque se podían contaminar, ni siquiera caminar, o sea, una situación que en esa primera etapa sí nos puso de alguna forma en esa reganancia que estamos viendo nuestros pacientes, pero ya después también yo creo que lo tomamos a favor en base a esto. Yo creo que es la parte de participar nosotros con todo nuestro grupo multidisciplinario y tener, yo creo, a ganancia a nuestro favor, que los pacientes están en su casa, que de alguna forma ya aprendieron a cuidarse y que de alguna manera si les apegamos al grupo, vamos a tener mejores resultados. Nosotros hemos tenido ya mejores resultados con respecto a esto, precisamente tomando en cuenta que es un factor que tenemos que cuidar. Pero está interesante, ojalá y todos estemos de alguna manera publicando y viendo este tipo de situaciones con respecto a lo que está pasando en el COVID. Felicidades, Carlos. Felicidades, doctora Violeta. Oye, gracias, Juan Carlos. Y aquí lo interesante, porque la chamba de Violeta es muy difícil hacer cuestionarios de estos a pacientes de hospitales públicos en donde pues ya ni son sus teléfonos, son muy difíciles de localizar. No tuvieron una sola videollamada en un año, casi en un año. Y sería interesante que alguien más lo quisiera hacer en centros privados, en donde pues sí podían estar en contacto por Zoom, y si esto realmente ayudaba o no ayudaba. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se necesitan 500 pacientes. Ahorita tenemos 34, pero hasta ayer ya eran 50, nada más que pues es mucha data la que tiene que analizar la doctora. Pero esto es lo peor, es la población más desprotegida que existe, sin realmente ver, saber, oír nada de sus doctores. Es más, no tenían la mitad ni para comprarse vitaminas. Entonces sí nos surgía saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces ahí pues se los dejo. Quien le interesa hacer algo igual, el mismo cuestionario en medicina privada, pues ahí nos avisan y la doctora se pone en contacto, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, muy bien, Violeta. Como ya mencionaron todos, y parece un trabajo fácil, pero sí fue muy difícil recabar toda la información y eran muchísimos datos los que tuvo que analizar. Y pues sí, en nuestro hospital, desgraciadamente, siendo 100% COVID, perdimos el seguimiento con los pacientes un año y medio. Entonces nos preocupaba toda esta parte de cómo los íbamos a encontrar, y efectivamente encontramos de que casi, o sea, muchísimos de los pacientes reganaron peso. Entonces, pues bueno, un tema importante para analizar, y continuemos con el resto de los trabajos. Está el doctor José Ricardo Gallardo. Sí, voy a compartir la pantalla. Ok.
Ujú. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Ok, buenas tardes. Yo soy Ricardo Gallardo, fellow en cirugía bariátrica en Hospital Ángeles, perdón, en Hospital Ángeles de Tijuana, a cargo del doctor López Corbalá. Mi trabajo es un video, está en la sección de videos de casos clínicos. Es un paciente con fístula gastrogástrica. Vamos a comenzar. Es un paciente masculino de 43 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, antecedentes quirúrgicos de un bypass gástrico 4 años previos a la consulta. Además, refiere tabaquismo y alcoholismo. Un índice de masa corporal de 50 kilogramos sobre metros cuadrados, clasifica en superobesidad. El motivo de atención por el cual el paciente es referido a nuestro centro es por la reganancia de peso de 55 kilogramos. El paciente pesaba 141 kilos, logró bajar 50 kilogramos el primer año y después ha venido reganando peso. Refiere además ausencia de la saciedad, epigastralgia y síntomas compatibles con reflujo gastroesofágico. El paciente trae una endoscopía preoperatoria realizada allá por un gastroenterólogo y a nuestra manera de verlo es alguien con no mucha experiencia en tratar estos pacientes de cirugía posbariátrica. Reportan hernia hiatal, un estómago modificado por antrectomía y una anastomosis en omega de Brown. Esto, hablamos con el endoscopista y él mencionaba que se trataba de un bypass de una sola anastomosis. Además de, logró introducir el endoscopio a través de una de las bocas de lo que mencionaba anastomosis y decía, se ven las válvulas coniventes, ambas se logran ver de los dos lados, calibre muy similar entre ambas bocas, pues él define como bypass de una sola anastomosis. Vemos además que tiene un septum amplio. Entonces, como parte del estudio del paciente, se realizó una serie esófago-gástrica, la cual confirma el paso del medio de contraste al remanente gástrico. Y además, se ve cómo pasa el contraste hacia el píloro y duodeno. Entonces, el diagnóstico es una fístula gastrogástrica. Decidimos ya, previa valoración del equipo multidisciplinario, hablamos con la familia, se realizaron todos los estudios pertinentes y se realiza manejo quirúrgico con abordaje laparoscópico, comenzando con adherenciolisis del hígado al aumento mayor. La presentación clínica de estos pacientes es muy variada, ¿sí? Puede ser, la mayoría de los pacientes se cree que están asintomáticos y que está esto realmente subdiagnosticado. Algunos pueden presentar síntomas inespecíficos, ya sean náuseas, vómitos, dolor en epigastrio o episodios de repetición de hemorragia digestiva alta, pero el principal signo es la pérdida insuficiente o la reganancia de peso. Ahora mismo estamos disecando la pars flácida. La intención es identificar el hiato, estamos disecando el pilar derecho del diafragma para lograr toda la disección del esófago y reparar la hernia reportada por endoscopía. Vamos a tratar de descender no menos de 2-3 centímetros el esófago a la porción intraabdominal y cabe resaltar que en este momento no hemos visto dónde se encuentra ni el reservorio gástrico ni el asa alimentaria, por lo que sospechamos que se trata de un bypass retrogástrico retrocólico. Nos vamos al ángulo de Treitz, vemos múltiples adherencias, las cuales vamos disecando. Vamos a identificar dónde se encuentra la gastroyeyunoanastomosis, perdón, la yeyuno-anastomosis, y esto nos permite, liberando adherencias, nos permite ver dónde pasa, cuando pasa el asa alimentaria, ahí lo vimos, el asa alimentaria por el ángulo de Treitz, retrocólico. Entonces vamos a disecar toda la curvatura mayor del estómago y así como las adherencias retrogástricas, buscando principalmente el asa alimentaria, la fístula o el reservorio gástrico. Aquí vemos una estructura tubular, la cual comenzamos la disección. Vemos en la parte de arriba nos va quedando el estómago, el fondo del estómago, y ahí vemos la conexión entre el fondo que nos queda arriba y el reservorio gástrico que nos queda abajo. Vamos a
grapar y seccionar la fístula con un grapeo verde de COVID. Tenemos que utilizar dos grapeos porque era una fístula muy amplia. Es muy raro realmente estos pacientes, y además más raro que la fístula sea tan amplia como la gastroyeyuno. Aquí estamos pasando una sonda de calibración de 32 French, ya nos permite identificar más claramente la porción del esófago, la unión gastroesofágica, el reservorio gástrico, y vamos a reforzar la línea de grapeo con sutura 2 ceros, monofilamento no absorbible. De esta forma, pues, además le vamos a dar un poco más de restricción a este paciente, y como vimos una boca de la anastomosis un poco amplia, también le vamos a dar un poco de restricción, vamos a disminuir su calibre. O vamos a... Híjole, no sé qué pasó aquí. Discúlpenme. Ok. Continuamos disminuyendo el calibre de la boca de la gastroyeyuno. Todo esto se realizó con sutura monofilamento 2 ceros no absorbible. Realizamos prueba de azul de metileno, no hubo problemas, y el cierre de pilares con sutura monofilamento no absorbible. Una vez cerrados los pilares, continuamos la disección de la resección del estómago remanente. Es mundialmente muy controversial entre dejar el estómago remanente o resecarlo. Nosotros decidimos resecarlo principalmente porque pues, es un estómago ya enfermo, es un estómago que no vamos a poder estudiar, y lo más importante es vamos a quitar el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Aquí se logra ver justo por encima donde está la pinza, estaba la arteria gastroduodenal. Disecamos hasta 2 centímetros distales al píloro y engrapamos. De esta forma resecamos la pieza del estómago remanente, reforzamos la línea de grapeo y damos por terminado el acto quirúrgico. Como conclusión, bueno, se trata de una complicación poco frecuente. La reganancia de peso y el dolor en el epigastrio con o sin úlcera marginal asociada son los signos más comunes. Aquí cabe resaltar que el factor de riesgo principal para una úlcera una fístula gastrogástrica es tener el antecedente de una úlcera marginal. Este paciente no refiere haberlo presentado, pero probablemente no nos dimos cuenta. Además de tabaquismo, diabetes, el uso de esteroides. Él cumplía con 3 de los 4 principales factores de riesgo. La endoscopia digestiva alta más la serie esofagogástrica en conjunto son el mejor método para confirmar el diagnóstico. Sumadas, en este era un caso muy evidente por el tamaño de la fístula, pero ya incluso juntando estos 2 métodos de estudio, llegamos a una sensibilidad de un 70%, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico es el método más efectivo para estos pacientes. Muchas gracias. Perfecto, muy buen video, la verdad bien presentado, dominas exactamente todo lo que pasa durante el video. Mi única recomendación siempre cuando hay cirugías así que pasan muy rápido y que tal vez la gente no entiende todo, les pongas al final un dibujo hecho ahí con tu mano, no tiene que ser así muy elaborado, cómo estaba la fístula y más o menos a dónde se cortó, o sea, como para que entiendan, ya que acaba el video, ¿no? Como de recapitulación, esto se hizo y así quedó. Pero muy bien, ¿eh? Gracias, lo voy a tomar en cuenta para el Mundial. Pues antes del Mundial tenemos el nuestro el año que entra en el verano, entonces pues yo supongo que todos estos trabajos los van a mandar para allá. Felicidades nuevamente. ¿Alguien más que quiera comentar? No hay comentarios con respecto, digo, no es una patología muy frecuente. A nosotros nos enviaron el paciente y tuvimos la oportunidad de estudiarlo. Se comentó el error de la endoscopía, que no se hizo una endoscopía completa y dieron un diagnóstico erróneo.
y afortunadamente con el trago hidrosoluble se pudo obtener el diagnóstico previo a la cirugía. Si no, hubiésemos entrado con un diagnóstico erróneo a la cirugía. Doctora, pues si no hay más comentarios, podemos pasar al siguiente trabajo, si tú lo deseas. Sí, sí, Ahí hay claro una que sí. pregunta. A ver. Está levantando la mano, ¿quieren opinar? Es que solo dice iPhone, por eso no digo quién es, pero... Sí, yo soy el doctor Ramírez, Juan Carlos Ah. de Culiacán. Ok, es que aquí no dice. Pues felicitarlos, sé precisamente del tipo de casos a los que tiene tanta experiencia el doctor López Corbalá y junto con su fellow. Con respecto al seguimiento de este paciente, doctores, doctor Ricardo, doctor López Corbalá, con respecto a la pérdida de peso después de esto, ¿cuánto tiempo tiene de esta intervención y cómo le ha ido con los síntomas de reflujo y si el paciente tenía reganancia de peso, tuvo beneficio con la restricción, con la cirugía que ustedes hicieron? Mira, en el primer año de seguimiento de este paciente bajó como un 25-30% del exceso de peso. No logramos la baja de peso que hubiéramos querido. Acuérdate que lo único que hicimos, no cambiamos las asas intestinales, la longitud, que no era el motivo de la cirugía. Le dimos algo de restricción, que es lo que estamos haciendo independientemente en pacientes con reganancia de hacer el tiempo intestinal, que sí nos ayuda. Acuérdense que disminuir el PAUS, disminuir la anastomosis, en la mayoría de las veces no pasa más de entre año y medio y 2 años. Estamos viendo que no es la solución total, pero sí vale la pena porque empezamos nuevamente con el paciente de cero a tratarlo de introducir con buenos hábitos. Otro factor que va en contra, acuérdense que es un paciente súper obeso, no fáciles de manejar. Se logró éxito en cuanto a la cirugía, quitar la fístula gastro-gastro, se quitaron los síntomas derivados de la fístula gastro-gastro y se quitó también el reflujo. En cuanto a la baja de peso, sí logramos alrededor de un 30% de pérdida de exceso de peso, no lo ideal, pero eso es lo que vamos, eso es lo que fue a 1 año después de la cirugía. Fíjate, es interesante, hasta ahorita nunca se me ha ocurrido que probablemente ese paciente, si le puedes ofrecer que si su cirugía primaria fluye bien, no hay complicaciones y todo, te avientas ahora a manipular las asas, ¿no? Viendo ahorita un poco tu experiencia, que realmente no fue el mejor exceso de peso, y ya viendo en la retrospectiva, ¿no? O sea, si su cirugía original por la que llegó se hizo bien como y todo, pues, y luego tal vez puedes nada más cortar el asa y alargarla como otra opción, ¿no? También pensando por si nos vuelve a caer un caso parecido. Yo nunca había visto uno así, todos nos han caído en los primeros 2 o 3 meses de la cirugía primaria, esas fístulas. Sí, aquí hay otro punto, el diámetro de la comunicación, de la comunicación entre el estómago nativo y el PAUS, nos llamó la atención, tiene un diámetro un poco más grande inclusive de unas intestinales, eso no lo encontramos en la bibliografía, la mayoría de las fístulas son de medio centímetro, máximo 1 centímetro, y hay mucho manejo endoscópico que para muchos es fallido, pero muchos han intentado manejo endoscópico. Esto sin duda es quirúrgico y ya también decidimos quitar el estómago nativo, el estómago remanente. Hemos ido aprendiendo conforme los años porque revisamos un grupo de bypasses y nada más trabajamos sobre el PAUS y la anastomosis. No es suficiente. Podemos tener éxito en el primer año, año y medio, y lo actual es que tenemos que manejar las asas, que es otra controversia, cómo y longitudes, sigue siendo controversia. Nosotros ya ahorita estamos haciendo un trabajo precisamente con el doctor Ramírez en Culiacán, juntos, de cuánto dejar, cuánto alargar la bilopancreática y cuánto dejar desde la gastroyeyuno hasta la bibliocecal, que ese es otro tema. Pero aquí lo pues novedoso, podríamos decir, es el diámetro de la fístula entre el estómago nativo y el PAUS. Eso nos sorprendimos notablemente. Y sí, los síntomas que originaron que llegara con nosotros desaparecieron. Logramos una baja de peso que podíamos decir casi adecuada.
y ahí se mantiene el paciente con un 30% de pérdida de exceso de peso. Para un superobeso hay que entender que un gran porcentaje de los superobesos no llegan al 50% de pérdida de exceso de peso, que ese es otro punto, ¿no? Aprendimos de este caso, no es una patología muy frecuente. Y sí, si la cirugía lo permite, estaría de acuerdo con Carlos decir hay que alargar la bilopancreática. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, Carlos. También fue sorpresa para nosotros que todo no tenía tantos años de operado este paciente y que lo tuviera retrocólico y retrogástrico, que eso incrementaba la complejidad. Cuando fuimos al ángulo de 3, las dos asas pegadas ahí, y que dudamos cuál era el 3 y cuál era la asa alimentaria. Es otro punto que te hace más complejo. Los que hemos operado cirugía revisional por reganancia para alargar la bilopancreática, teniendo este tipo de cirugía retrogástrica y retrocolónica, es otro reto más grande del convencional. Es otro punto que tenemos que tomar en cuenta, cómo vamos a encontrar al movilizar las asas. Muy bien. Pues muchas gracias, súper interesante el caso y muy buen video que presentaron. Continuemos con el siguiente caso también de su sede, doctor, con el doctor Walfred Edwin Guerrero, por favor. Adelante, doctor, compartir su pantalla, por favor. ¿Viste el doctor? Ah, eso, ahí está. Ya se ve. Listo, nada más también para que activen su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Ya se escucha. Una disculpa por la dificultad técnica. Soy el doctor Edwin Guerrero, fellow del Hospital Ángeles Tijuana, el doctor Juan Antonio López Corbalá. El trabajo que voy a presentar se llama Cirugía Bariátrica Revisional, un año de experiencia en un centro de entrenamiento de cirugía bariátrica, el Hospital Ángeles Tijuana. Bueno, como introducción, pues ya lo sabemos todos, la obesidad mórbida es una enfermedad crónica, un grave problema de salud pública, pues tanto nacional como mundial, ¿no? Para la cirugía bariátrica, para hacer un tratamiento aceptable a largo plazo, debe incluir las opciones quirúrgicas de conversión, corrección y término de reversión agregado por el doctor López Corbalá, u otra terapia adyuvante para lograr un resultado efectivo. Esto en casos de reganancia de peso, pérdida inadecuada del mismo, desnutrición, alteraciones metabólicas, persistencia de las comorbilidades y o complicaciones del procedimiento primario. Es decir, hay que tener en cuenta la cirugía revisional, no solo la cirugía primaria. En cuanto a la clasificación de la cirugía revisional, de acuerdo a la ASMBS, se clasifica en 3 tipos de cirugía. Cirugía de conversión es cuando el procedimiento primario es completamente cambiado por otro procedimiento. Un ejemplo de ello, pues banda gástrica ajustable a bypass gástrico o a manga gástrica, pues por reganancia de peso o alguna otra causa. Cirugía de corrección es cuando su objetivo es tratar las complicaciones del procedimiento primario, cuando en una remanga de manga pues a remanga por pérdida inadecuada de peso o por ejemplo una úlcera marginal en un bypass gástrico. Y cirugía de reversión es cuando se restaura a la anatomía original. Un ejemplo de ello pues malnutrición severa, anemia severa o hipoglucemia.
Nada más para mencionar, ha habido muchos consensos para determinar qué es fracaso o falla en la pérdida de peso. El actualmente más aceptado es cuando hay una pérdida del exceso de peso menor al 50% en los primeros 18 meses postoperatorios, y en banda gástrica se considera 25%. Y en el cuadro se presenta pues la tasa de fallo a largo plazo de los procedimientos bariátricos más realizados. Banda gástrica 80% a 5 años, manga gástrica 30% a 5 años, bypass gástrico 15% a 5 años y switch duodenal 9% a 2 años. Y pues mencionar que ha ido incrementando conforme el paso de los años la cirugía revisional, siendo en el 2011 del 6%, de acuerdo a la ASMBS de las cirugías realizadas en Estados Unidos, y pues un reporte en el año 2019 del 16.7%. De ahí la importancia de tomarlo en cuenta. El objetivo de nuestro estudio es reportar nuestra experiencia en cirugía revisional en nuestro centro de entrenamiento de cirugía bariátrica, un único hospital, determinar qué procedimientos fueron los más revisados y qué cirugías, revisiones fueron realizadas, a qué se convirtieron, así como también reportar la morbilidad y mortalidad temprana, es decir, los primeros 30 días postoperatorios. Se realizó de junio del 2017 a mayo del 2018. Fueron realizadas en total 183 cirugías bariátricas, de las cuales 36 fueron cirugías revisionales. Se determinó falla en pérdida de peso, la definición que habíamos mencionado previamente, y un solo centro, y fue valorado los pacientes por un equipo multidisciplinario: anestesiología, medicina interna, psicología, nutrición y cirujano bariátrico. Como protocolo preoperatorio se realizó fluoroscopía con contraste del tracto gastrointestinal alto a todos los pacientes, endoscopía cuando fue necesario, dieta preoperatoria, antibiótico profiláctico, cefalotina o levofloxacino en alérgicos a la cefalotina o penicilina, y profilaxis antitrombótica con medidas de compresión y heparina de bajo peso molecular. En cuanto al análisis de los datos, se analizaron características demográficas y clínicas de los pacientes, comorbilidades y si había o no antecedentes quirúrgicos. Bueno, a continuación, a la cirugía a la que se convirtió, de manera general, menciono las características que se utilizaron en la técnica quirúrgica de cada una de las cirugías más comunes. Por ejemplo, una banda que se convirtió a gastrectomía vertical en manga. A la cirugía que se convirtió, pues se utilizó una sonda de calibración 36 French, se reforzó la línea de grapeo y se utilizaron cartuchos negros y verdes. Cuando se convirtió a bypass gástrico, se utilizó sonda 40 French para el pouch gástrico y 32 para gastroyeyuno anastomosis, y el asa biliopancreática 150 centímetros, la alimentaria de 100. Cuando se convirtió a bypass de una sola anastomosis, el asa biliopancreática de 200 centímetros cuando era paciente con obesidad mórbida, y cuando era paciente con superobesidad de 250 centímetros. Y bueno, cuando se convirtió a SADIS, 250 centímetros de anastomosis duodenilial de distancia de la válvula iliocecal. Se realizó prueba de sul de metileno intraoperatoria a todos los pacientes, así como también se les colocó drenaje, y a las 48 horas postoperatorias se realizó fluoroscopía gastrointestinal alta contrastada, y el alta hospitalaria osciló de 2 a 6 días. En cuanto a los resultados, fueron 26 mujeres, predominio 72%, 10 hombres, la edad promedio fue de 49.7, el IMC promedio de 41.2, osciló de 30 a 64, y el periodo promedio entre la cirugía primaria y la revisional fue de 10.7 años, oscilando de 2 a 25 años. Habíamos mencionado que en total fueron 183 cirugías, 36 correspondieron a cirugía revisional, es un 19.6%, que concuerda con la literatura internacional que vimos ahorita, que era del 17% en el 2019. Y las cirugías más revisadas fue banda gástrica con el 33%, 12 pacientes, bypass gástrico 11%, y seguido de manga gástrica, 11 pacientes, y seguido de manga gástrica con 10 pacientes, correspondiendo al 27%. Bueno, esto fue, mencionamos 2017-2018, actualmente la cirugía que más revisamos es manga gástrica. La principal causa por la cual se revisaron los pacientes fue, en 30 de ellos, fallo en la pérdida de peso,
por reganancia del mismo, 4 pacientes por enfermedad por reflujo gastroesofágico, 1 por complicaciones nutricionales, un bypass que se tuvo que hacer reversión, y un paciente con banda que presentó disfagia. De los pacientes con ERGE eran pacientes con manga gástrica que se convirtieron a bypass gástrico. Bueno, aquí de manera general se desglosan la cirugía primaria en la primera columna, en la segunda columna el número de casos, y en las siguientes 4, pues al tipo de cirugía revisional que se realizó. Conversión, por ejemplo, banda gástrica ajustable, de los 12 casos que hubo, 6 se convirtieron a gastrectomía vertical en manga, 2 a bypass, 3 a mini bypass, y 1 se realizó corrección, se retiró por erosión de la misma. 11 pacientes con gastrectomía vertical en manga se convirtieron 4 bypass, 2 a mini bypass, 1 a SADI, y 4 se realizó remanga por dilatación primaria o secundaria. Bypass gástrico de los 9 pacientes, 7 se realizaron remodelación del pouch, ya sea distalización o ambas, remodelar pouch y distalización. Y el caso de reversión, que fue por malnutrición severa, y un caso más que no se pudo realizar ningún procedimiento debido a cavidad difícil por adherencias. Y bueno, gastroplastia vertical bandeada y la aplicatura gástrica, bueno, ahí se mencionan a la cirugía que se convirtieron. No me da. ¿No avanza su diapositiva? No, no avanza, le pico, pero no avanza. Entonces deja de compartir y nuevamente, doctor, por favor. Listo, gracias. Bueno, otro de los objetivos eran las complicaciones. Hubo una fuga de gastro y una anastomosis que se reintervino a las 48 horas con evolución satisfactoria. Un paciente presentó atelectasia. No hubo pacientes con trombosis ni enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y como conclusiones, la cirugía bariátrica revisional ha incrementado en los últimos años y se dice que va a seguir en aumento y que incluso puede ser un reto para el cirujano bariatra. Debido a su complejidad, se requieren conocimientos quirúrgicos, habilidades y experiencia del equipo multidisciplinario, así como una adecuada adhesión al paciente para su seguimiento. No está definido cuál es el mejor procedimiento para cirugía revisional. Se requieren más estudios a largo plazo, pues depende de muchos factores, ¿no? Desde el transoperatorio que hallazgos te encuentres hasta las características del paciente, ¿no? Y se recomienda que la cirugía bariátrica revisional sea realizada solo en centros certificados y especializados para que por ende pues haya menor morbimortalidad, estancia hospitalaria y menor costo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre el trabajo? Yo, felicidades a Juan Antonio y todo su equipo, tanto por el video anterior como por este trabajo. Yo quisiera preguntarles, ahí mencionan un caso en donde de una aplicatura la pasaron a una manga gástrica. ¿Correcto? Y ahorita que nos están escuchando los fellows, Juan Antonio, ¿en base a qué se tomó esa decisión? Mira, lo compartimos en el grupo y además fue decisión del paciente. Para tomar una decisión, escuchamos también al paciente y tomamos una decisión nosotros. Yo no le veo ningún inconveniente. He convertido algunas aplicaturas a todos los procedimientos. Y así como la gastroplastia vertical anillada también se convierte a manga gástrica, y la banda gástrica al principio que hubo mucha crítica que no se puede convertir de un procedimiento restrictivo a otro, eso ya se ha visto que el paciente puede tener buenos resultados. No le veo, a excepción de que no lo permita los tejidos, no le veo ninguna objeción de compartirla, de hacerle manga gástrica. La aplicatura falla por muchas cosas. Puede ser por dilatación del lumen gástrico, donde te deja un espacio perfectamente para hacer una manga gástrica correcta. La otra falla puede ser por disrupción del tercio proximal del estómago,
disrupción de la línea de sutura, entonces queda un abombamiento del estómago, que son las principales causas, y que esté con anatomía intacta. Si está con anatomía intacta y tengo un lumen muy reducido, tienes que hacer algo malabsortivo, sin duda. Pero hemos ido aprendiendo, inclusive presentamos un trabajo de resultados de la aplicatura y por qué falla. Y si conocemos esos principios, podemos decidir a qué lo podemos convertir, tomando la decisión en el quirófano de acuerdo a los hallazgos. Ok. Este paciente tenía endoscopía preoperatoria y tanto de... ¿La aplicatura tú la hiciste? Sí, yo la hice. Y tenía endoscopía. Tenía endoscopía, lo que teníamos es dilatación importante del lumen, como una manga que se dilata en dilatación secundaria, que tú ves todo el estómago prácticamente que dilató completo. Entonces, te deja un espacio perfectamente libre para hacer el procedimiento que tú quieras. Quiero decirles que hay aplicaturas como bandas muy fácil de revisar y otras sumamente difíciles, y a eso nos tenemos que enfrentar, y eso lo tenemos que conversar con el paciente previo a la cirugía, porque a veces tenemos que tomar una decisión diferente durante el transoperatorio. Y antes de convertir este paciente a manga, ¿se le volvió a realizar endoscopía? Sí. ¿Y no tenía reflujo, no tenía nada? La única que era reganancia y de los hallazgos anatómicos, dilatación del lumen gástrico. Ok. Bien. Gracias, Juan Antonio. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Yo creo que un poquito es lo que comentaste, Juan Antonio, con medicina privada, pues influye, nos guste o no, influye la decisión del paciente. Yo en mi vida había hecho remangas y ya llevo 2, porque me dice el paciente, ni se te ocurra hacerme un bypass ni nada. Y pues les digo, mira, pues a menos que se haya dilatado, que tengas mucho fondo, mucho antro y te pueda hacer algo, lo haré, si no, pues no te hago nada. Y efectivamente en las 2 cirugías se pudo hacer algo. Entonces, pues como que sí, pues sí, sí hay que escuchar al paciente, ¿no? Digo, tampoco si no se iba a poder hacer nada y si eran malos pacientes con malas mangas, pues no. Yo creo que podría ser un caso también como lo que mencionas en la aplicatura, ¿no? Mira, nosotros escuchamos al paciente y si lo que el paciente ha decidido no le hace daño y da buenos resultados, lo escogemos. Si la decisión del paciente es algo que está fuera de orden, que no le vamos a hacer, pues prácticamente le decimos, no le podemos hacer el procedimiento que usted sea por esto y esto y esto. Pero si hay pacientes que son candidatos a todo. Si lo que escogió el paciente va acorde y no le hace daño, yo creo que se puede hacer. Porque también hay que escuchar la opinión del paciente, es importante. Hay que ver las expectativas del paciente, cuánto quiere bajar, todo eso para tomar una decisión, ¿no? Yo soy de la idea que todavía no lo cumplo, mayores de 65 años no le debería hacer bypass, lo sigo haciendo, porque su expectativa de vida ya no es la misma, su expectativa de pérdida de exceso de peso puede ser un 30%, con cualquier procedimiento lo puedes lograr. Entonces, las características del paciente, edad, género, complexión, expectativa, son importantes para tomar una decisión, ni a todos de ninguno, ni a todos de ninguna otra. Yo creo que por eso hay una variedad de procedimientos. Definitivamente, un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? La cirugía de revisión. Pues no hay tanto tiempo, pero felicitarlo, doctor, pues yo soy alguien que ha participado activamente hace muchos años en muchos casos acá en Culiacán con respecto a este tema de la cirugía de revisión y algunas situaciones precisamente a los fellows de recomendaciones. Yo creo que yo hasta hace poco todavía me sentía chavalón, pero yo creo que ya estoy pasando a otra etapa ahí con los años que tengo ya y el número de la cirugía, pues, de cirugías. Ya estamos en esa parte pues de andar dando recomendaciones, ¿no? Yo pensé que iba a tardar mucho tiempo, pero fíjense, es bien importante esta parte de que los fellows entiendan que esto es algo que quizá le va a tocar en más proporción a ellos, ¿sí? Igual a nosotros, ¿no? Pero definitivamente es una cirugía que tiene que ser, buscar más en la parte privada, pues, que sea en hospitales que realmente tengan todos los insumos, tener el acceso a la endoscopía pre y transoperatoria. En el caso de nosotros, todo el tiempo tenemos
endoscopio en el quirófano, y sumamente importante tratar, o prácticamente imprescindible de mi punto de vista, acompañarse de otro cirujano con experiencia. O sea, más si aunque tengan cierta experiencia, en el caso personal, le digo, yo me considero que soy alguien que ya he acumulado un buen número de pacientes, tengo varios años. Aún así, por ejemplo, todas las cirugías de revisión, yo hago equipo con el doctor López Corbalá. Él viene de Tijuana a Culiacán y desde hace muchos años hemos operado muchos pacientes, ¿no? De repente él me dice, oye, ya ni me ocupas, o sea, entre la situación de su argumento, ¿no? Le digo, pues doctor, no sabe la importancia de tener a alguien con experiencia agregado a este trabajo para tomar decisiones. A veces se tiene que tomar la decisión ahí, de una cirugía a otra, y la opinión, la verdad, de la experiencia a veces hace la diferencia. Entonces, felicidades y ojalá lo tomen así en cuenta los fellows que se van a enfrentar a un trabajo de revisión, que necesitan acompañarse todo el tiempo de cirujanos con más experiencia y tener todos los insumos, todo el equipo de hospital, la mejor definición en videolaparoscopía, el mejor grapeo, todas las alternativas de grapeo, porque estas son cirugías que ya no deben de tener otra oportunidad, pues hay que tratar de hacerla y que sea la última. Felicidades. Ya para terminar ahorita y continuar con el otro caso, el doctor Ungson, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias por la oportunidad. Un saludo para todos. Igual felicitar al doctor López Corbalá por siempre tener mucho que aportar, y a su equipo. El tema es tremendamente interesante. A mí en lo particular me apasiona el tema de la reintervención, y quiero preguntarte, Juan Antonio, o al doctor Guerrero, quien me pueda responder. ¿Cómo les fue a los pacientes a quienes ustedes convirtieron a un bypass gástrico de una anastomosis o mini gastric bypass, como le quieran ustedes llamar? Porque veo que le dejaron 250 centímetros de asa biliopancreática. Y no sé si han tenido seguimiento de estos casos y cuál es la respuesta. Y la segunda pregunta, si me lo permites, tienes un caso de conversión de una manga gástrica a un SADIS, con 250 centímetros también de la anastomosis duodenoileal a la válvula. Primero, ¿cómo decidiste que fuera SADIS o switch? ¿Por qué SADIS? ¿Y cómo le ha ido ese caso en particular con esa longitud de absorción? Mira, me da mucho gusto tu comentario, Gilberto, y que tú eres una persona con experiencia en estos procedimientos que has mencionado. Te voy a decir, le hemos ido bajando. Si era súper obeso, 250. Es a los que te refieres. Lo que sí te puedo decir que en el primer año hubo una baja de peso importante, con buena calidad de vida del paciente. Tengo un paciente con un reflujo severo, te voy a ser honesto, con reflujo severo, que en la noche se tiene que levantar. Ya le propuse operarlo y cambiarlo a una YRUX. Me dice que ya se opera y luego cancela. No lo hemos podido operar. Es más, es una mujer, ya hasta se embarazó y ya me dijo después del embarazo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que te quiero decir que tenemos que ser muy cautos con las asas. Hay un posicionamiento de Ipso y dice lo siguiente, esto es reciente: a todos los bypass de una sala de anastomosis, el consenso mundial de los que tuvieron la oportunidad de opinar por ser expertos, menos de 50 índices de masa corporal, asas de 150. Y si tiene superobesidad, hasta 200. Nosotros los estamos haciendo a los superobesos hasta 250. Por lo menos el primer año te voy a decir que no hemos notado deficiencias, pero el problema no es allí. El problema viene después del primer año y esto te lo debo de reconocer. Y desde luego con el SADI te voy a decir una cosa. El primer SADI que hice fue gracias a Antonio Torres, y como en el 2012 me convenció y me dijo que hiciera la anastomosis a 200 centímetros de la válvula ileocecal. Luego nos vimos en un congreso siguiente, un año después, y me dijo, Juan Antonio, auméntale 50. Y luego ya lo vi últimamente, antes de la pandemia, y me dijo, métele 3 metros. Entonces yo le digo, si eso está pasando, a lo mejor en el primer año no vemos los problemas de deficiencias, pero si seguimos un paciente 2 años, 3 años o 4 años, vamos a ver que es muy difícil
de tener bien a esos pacientes de una hemoglobina adecuada y tener todos los, tenerlo sano al paciente. A veces le damos otra enfermedad al paciente y se los quiero decir a todos. El paciente se siente agotado, se cansa cuando trabaja. Entonces, no, eso no es éxito. Los bajamos de peso y el baja de peso es un éxito, pero el paciente no tiene calidad de vida y eso es lo que hemos ido aprendiendo. Tenemos que ser muy cautos cómo vamos a manejar las asas y más que actualmente la cirugía revisional actual es cirugía intestinal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gilberto. No sé si para allá dirigir a la pregunta, pero ya lo viví. Estoy de acuerdo contigo y tenemos que ser muy cautos para el manejo de las asas, sin duda. Sí, creo que sí, Juan Antonio. Y bueno, sí, captaste muy bien el sentido porque el mensaje aquí es para los fellows, precisamente. La variación que han tenido las asas, las primeros se fueron muy largas, luego las han venido recortando y bueno, quizá ellos hacen sus revisiones, los fellows, y se dan cuenta de esta evolución. Pero además de eso, no quiero yo acaparar esto, pero vi que alguna manga la convertiste a mini gastric bypass y otro a SADIS. Yo seguiré siendo un postulante y defensor de, en caso de que sea correcto, convertir las mangas gástricas a la idea original, que era hacer el second step de un switch, o en este caso de un SADIS, no tanto un mini gastric bypass. Pero entiendo que cada paciente representa una circunstancia personal, individual, y los grupos habrán de tomar sus mejores decisiones. Pero bueno, felicidades y muchas gracias, Juan Antonio. Como siempre, me da mucho gusto verte y 30 años después, compadre, sigo aprendiendo de ti. Gracias. Gracias, Gilberto, como siempre. Y te voy a dar un último comentario que no tiene que ver. Tú llevas 30 años aprendiendo de mí. Yo voy a aprender de ti toda la vida. Muy bien. Continuemos con el próximo y ya con el último caso. Doctora Miriam Hill, por favor. Ok, ¿pueden ver las diapositivas? No, no se ve, doctora. No, todavía no. Ahí. No. Ok. No sé. ¿Ahora pueden ver la pantalla? Todavía no vemos la. Doctor Gallardo, ¿pueden entrar van a entrar como básico para que sea mejor? Aquí ya se ve, ¿verdad? Aún no. Aquí entré como básico, no sé qué está pasando. Voy a dejar de compartir. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? No, todavía no se ve.
Me dicen, por favor, si se ve. Es otro intento. Sigue en negro, doctor. Entra por básico y selecciona su diapositiva que ya está en ahí, doctor, en algo. ¿Cómo lo hicimos? Sí, lo estoy haciendo. Ya lo hice por básico y por avanzado. No sé qué está. Ya está. Aquí está en básico. Aquí está en básico y estoy entrando. ¿Qué está pasando? No. ¿Está conectado allá? Ya estoy conectado. Pásame a ver si ya lo positivo. Es complot de los compañeros para que no gane premio la doctora. Está pasando. Pásame. ¿Es MacBook? No, ya no se escuchan. Es en la misma computadora donde hemos presentado todo y aquí mismo la tenemos. Pero no sé qué está pasando. Ahí va. Órale, muchachos, nos quedan 10 minutitos, 15 a lo mucho. Ahí va. Estamos probando de otra computadora. Y voy a seguir probando aquí. Bueno, en lo que pueden probar, es que yo apenas voy llegando aquí a la casa. Mensaje, bueno, ya tienen alguna duda los profesores que están aquí en cuanto al congreso de ahora de noviembre. Juan Antonio, Gilberto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Te refieres al de Monterrey? Sí. A ver si nos pueden acompañar. Digo, son 2 días, son modalidades diferentes para que la gente se pueda conectar. Son 3 horas un día, 3 horas el otro, en la noche. Más para la gente local, ¿no? Que vaya, pero pues quien quiera ir, allá estaremos. Gracias. Luego te llamo para ponernos de acuerdo, con gusto. Y déjame aquí, ya me tiene nervioso porque no podemos entrar, pero vamos a intentar con la otra computadora porque ya es el último. ¿Ya pudiste? ¿Ya pudiste? Dale compartir. Abrir primero la Ya diapositiva. Flor, ¿todavía no sale nada? No, doctor. Si gusta, doctor Edwin, compartir la suya, por favor. Aquí me dice, está compartiendo la pantalla. O sea, nosotros aquí sí está bien. Dejo de compartir. Vamos a probar de la otra. Vamos a probar con otra computadora, Flor. Ya la tenemos prendida. Un momento. Ahí está. ¿Ya está? Ya funcionó la otra. Ya funcionó la otra. Listo, vámonos. Ahí es la nueva de la transparencia. A ver, pásame la USB para pasar la pregunta. A ver, ayúdame. Sí, va. Y por cierto, para el Congreso Nacional nuestro, el año que entra, en el verano, estamos con las altas probabilidades de moverlo y que no sea en Puebla, que sea una sede más atractiva. No es que Puebla no esté atractivo, ¿verdad? Pero hay lugares que la gente les gusta más, como de playa, así. Entonces, pues pronto les daremos alguna noticia. Esperemos que sí se pueda. Déjalo en Puebla, déjalo en Puebla. Acá en Mazatlán, véngase para Mazatlán, hombre. No, lo que pasa es que ya estaba, o sea, ya estaba enganchada, pues por lo que se canceló, pero pues está ahí el doctor Pepe Rodríguez, está haciendo gestiones administrativas de alto nivel para cambiar contratos. Entonces, solo puede ser en hoteles que ya tiene esta compañía. Y pues Cancún no Miami otra vez. Cancún no suena nada mal. No, pues hay que poner un departamento en Miami ya, pues ya tantas veces. Pues sí. Oye, ¿qué van a hacer en Miami? Ya no se han puesto de acuerdo. Nah, de ahí tomar cervecitas. ¿Vas a ir tú? Sí, allá voy a andar. ¿Y tu fellow también o no?
No, porque pues ellos sí quieren ir el año que entra y no pagar doble. Ok. No, pues hay que organizar algo allá, pues vamos a andar varios, ¿no? ¿No se han puesto de acuerdo todavía? Yo solo hago reuniones académicas, no sé a qué te refieras. Puta, man, pues de esas, ¿Cómo de vamos, esas con todo doctora? lo que Porque lleva. ya se nos vino el tiempo encima. Yo creo que no pagó el internet el doctor López allá. No, pues es que las mujeres iban primero, las damas primero. La boicotearon, fíjate, la doctora y el mejor trabajo. Reversión, aprovechando que se habló de cirugía de revisión, es un caso de reversión por malnutrición. Pero no sé qué aquí las doctores. Ya en 15 segundos está arreglado. ¿Tú le sabes algo? Puedo intentar. Y ese es el mejor trabajo, es con el que se van a ganar el premio. Bueno, les comentamos a manera de orgullo el trabajo de el doctor Eduardo, ¿cómo te pidas, Laura? Ya no me acuerdo. Flores. Flores, doctor. Ganó su beca y su buen dinerito para irse a Miami. Excelente. Felicidades. Hasta el año que entra. Dijo que con eso Está nos va bien. a pagar a todos un yate allá. También voy a presumir, Carlos, aquí dieron becas por los trabajos. Sí, pues son las que nos repartió Natán. Digo, todos, es que es la ventaja. O sea, se me hace un poco triste que solo seamos 2 centros y los de Armando Castillo que mandaron pósters, fuera de otros, ¿no? O sea, Juan Carlos llevaba trabajo y todo, pero yo digo centros de entrenamiento. Habiendo tantos centros, pues no sé, pareciera que los profesores no a todos les interesa tanto o no, o tal vez no han sabido bien cómo, ¿no? Para eso los podemos ayudar. No, que no nos interese, Carlitos. Lo que pasa es que no teníamos planeado ir. No. Bueno, no, pero pues ustedes envíen lo que muchos hacen y ya alguien, ya que están aceptados, la gente se anima. Lo digo por experiencia. Va. Pero tal vez la doctora Patti no los deja ir. Eso puede ser. No, yo estoy esperando que Tláhuac nos promocione y nos junto con Juan Antonio, una de sus becas completas. ¿Me escuchan? ¿Ya se ve? Listo, ya se ve la presentación. Rapidísimo. Mil disculpas y adelante. A ver. Ok, buenas noches. Mi nombre es Miriam Gil Marcial, soy fellow en cirugía bariátrica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tienen abiertas 2 sesiones, por eso se escucha así. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí se escucha y sí se ve. Perfecto. Hola, buenas noches. Soy Miriam Gil Marcial, fellow en cirugía bariátrica y laparoscopía avanzada en el Hospital Ángeles de Tijuana con el doctor López Corbalá. Voy a presentar un caso clínico, cirugía de revisión en modalidad video. Cirugía de reversión, perdón. Ok. El caso clínico es un masculino de 55 años. ¿Avanzó la diapositiva? Sí, se vio que avanzó. Ok. Entonces, masculino de 55 años con un peso inicial de 120 kilos, talla de 1,66 con un IMC de 43.6, antecedentes de obesidad mórbida, diabetes mellitus de 10 años de evolución en tratamiento con insulinación intermedia, síndrome metabólico, se le realizó un bypass gástrico en Yederux en el 2017, cabe destacar que no fue en este centro, y presentó una evolución favorable de diabetes mellitus a los 4 meses posoperado sin necesidad de medicación. El paciente inicia con un síndrome anémico y desnutrición 8 meses posteriores al bypass gástrico,
presentando pues sintomatología misma del síndrome anémico, palidez, debilidad, astenia, dinamia. Se le inició con suplementación proteica, vitamínica y hierro en su centro por parte de su equipo multidisciplinario, sin ver una respuesta adecuada, por lo cual inician un protocolo de estudio con una evaluación multidisciplinaria por el equipo de nefrología, nutrición, hematología, medicina interna, los cuales pues descartan patologías adyacentes que estén condicionando la patología de base. Se le realiza también en su centro una panendoscopía, donde no se localiza pues un sitio de sangrado activo o una úlcera marginal que podría estar condicionando la pérdida de la hemoglobina baja, y se le realiza un estudio de sangre oculta en heces para precisamente para descartar una anemia por sangrado de tubo digestivo. También por parte del servicio de hematología se realiza una biopsia aspirada de medular, la cual no presenta ninguna patología que pueda estar explicando su patología de base, ¿no? Al ver que el paciente no tenía respuesta, continuaba con el mismo síndrome anémico y desnutrición, se decide enviar al paciente a nuestro centro. Al momento de llegar a nuestro centro, el paciente presentaba pues condiciones actuales, un peso de 80 con un IMC de 29.1, continuaba con sintomatología ya más agravada. Aquí en nuestro centro no se le hicieron ya pues endoscopías porque ya tenía, solamente se le hicieron sangre oculta en heces 2 o 3 seriadas, las cuales serían negativas, por los cuales con un consenso de medicina interna, nutrición, hematología y cirugía se decide realizar pues una intervención quirúrgica. Por la sospecha principal de un canal común corto, se propone como opción quirúrgica la elongación de canal común. Otra opción quirúrgica que se propone es la reversión a anatomía normal, más manga gástrica para mantener el proceso restrictivo en este paciente. Recordemos que presenta síndrome anémico, síndrome metabólico y diabetes mellitus. Lo que no queríamos es que volviera a este síndrome, ¿no? O en caso de que al momento de entrar a la cavidad, pues el abdomen fuera de difícil abordaje, se iba a realizar gastrostomía para mejorar condiciones del paciente. Una vez que se decide abordar al paciente quirúrgicamente, previo a esto se realiza un aporte nutricional con NPT y se realizan transfusiones previas a la intervención quirúrgica durante 15 días. Se llega a condiciones pues adecuadas para la intervención quirúrgica. El plan quirúrgico fue, al momento de realizar la laparoscopía diagnóstica, porque no sabíamos cómo se había realizado el bypass, las medidas de las asas. Una vez realizando la laparoscopia diagnóstica, se hace el conteo de las asas, se observa que tiene una asa alimentaria de 120 centímetros, una asa biliar de 100 centímetros y un canal común de 300. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que no tenía un canal común corto. Se decide en ese momento realizar la intervención de Branco Zorrón modificada por el equipo del doctor López Corbalá, y aquí vamos a ver el video, ¿no? Entonces, se entra a la cavidad abdominal, afortunadamente parece una cavidad limpia, se observa un poco de ascitis, se localiza la anastomosis, la gastroyeyunoanastomosis, la cual se observa un poco amplia, se observa que hay un candy cane alargado. Pues aquí podemos ver el estómago remanente, el pouch, la gastroyeyunoanastomosis y el candy cane alargado. Se prosigue a realizar el conteo de asas. Aquí se está realizando el conteo de la asa alimentaria. Se observa la yeyunoanastomosis también un poco dilatada. Y se continúa con el conteo de asas. En este momento se procede a contar la asa biliopancreática de manera retrógrada hacia el ángulo de Treitz. Y se continúa. Ok. Oh, sí. Sí, perdón. La que vemos en la pantalla del lado izquierdo es el asa de la canal común y del lado derecho de su pantalla
Vemos la biliopancreática que se encuentra de manera retrógrada hacia el ángulo de Treitz. Ahí se localiza el ángulo de Treitz. Y en este momento se procede primero a retirar el candy cane elongado, esto con la finalidad de que el paciente continúe con su restricción, ¿verdad? Para evitar la reganancia de peso y evitar que regrese a la condición de la diabetes mellitus. Se está disecando el candy cane en este momento, se utiliza una grapa de 60 milímetros color azul y se retira. Se refuerza la línea de grapas con monofilamento no absorbible. Esto también con la finalidad de mantener el proceso restrictivo que ya tenía el paciente. Y se observa el estómago remanente y el yeyuno. ¿Por qué es una técnica de Branco-Zorrón modificada? En la técnica, aquí estamos realizando la enterotomía. Aquí estamos realizando la enterotomía a 15 centímetros de la asa alimentaria. Se realiza la anastomosis del estómago remanente al yeyuno. Entonces, es una técnica de Branco-Zorrón modificada porque se decide dejar el estómago remanente. En la técnica de Branco-Zorrón se retira el estómago remanente prepilórico y se hace en ese sitio la anastomosis. En este caso decidimos dejar el estómago remanente por la condición de base que estaba presentando el paciente, una anemia de origen carencial, secundario a desnutrición por la cirugía bariátrica, el bypass. Entonces, la decisión de dejar el estómago remanente es para ayudarle en estas deficiencias nutricionales que estaba teniendo el paciente. Ahí vemos la gastroyeyuno anastomosis del estómago remanente a la asa alimentaria, 15 centímetros, y se procede a retirar el resto de la asa alimentaria. De igual manera se refuerza la línea de grapeo. Entonces, actualmente, después de la cirugía, el paciente mejoró sus condiciones, tuvo una remisión de la anemia severa y las deficiencias nutricionales, no se observó reganancia de peso, no se observó la presencia de diabetes mellitus, no hubo la necesidad de manejo con insulina, y en condiciones generales, pues se encuentra bien. Como conclusión, pues la técnica de Branco-Zorrón modificada se puede utilizar como un procedimiento de reversión del bypass gástrico en JRUX con baja mortalidad y buenos resultados en casos de malnutrición y anemia severa. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, yo nada más una pregunta que hay para terminar, que ahorita sí nos extendimos un poquito con todas estas fallas técnicas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que tienen levantada la mano. Si no hay una pregunta, quiero hacer un comentario rápido por lo que es la cirugía de reversión. Este paciente no lograba subir 8 gramos de hemoglobina y se tenía que estar transfundiendo. Se transfundió varias veces a partir del segundo semestre de su cirugía. Llegó con albúmina de 2, llegó con edema de miembros inferiores, datos claros de desnutrición más anemia severa, sí puede recuperar. Él estuvo 15 días hospitalizado previo a su cirugía de reversión y desconocíamos bien qué tipo de bypass habían hecho. La sorpresa fue que no tenía
nada exagerado, un bypass convencional, pero con una respuesta exagerada al bypass. Lo vio hematología, medicina interna, todos para llegar a una conclusión. Sabíamos que lo teníamos que revertir y en el momento decidimos hacer esta técnica ya midiendo las asas. Es muy sencillo. Cuando hablo de cirugía de reversión, creo que lo más sencillo es tomar a 15 centímetros de la gastroyeyuno y conectarlo al estómago nativo, que eso fue lo que hicimos. Es un procedimiento sencillo, con baja morbilidad, y ya la comida pasa esófago, pulse, 15 centímetros de ayuno y entra al antro gástrico para que ya lleve todo su camino normal. Ha sido muy estricto el seguimiento con él para que no suba de peso. Ya el paciente anda en bicicleta como andaba anteriormente. Antes de la cirugía ya estaba en silla de ruedas, con datos graves de desnutrición en un periodo corto. Fue una respuesta exagerada a un bypass y con muy buena respuesta a esta técnica que es sencilla de revertir, sencilla de realizar lo que es la reversión de un brasileño que trabaja en Alemania. Ok, bueno, pues ahora sí nos extendimos un poco en el tiempo. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas felicitaciones a todos los residentes que tuvieron esta motivación para presentar trabajos a nivel internacional. Tal vez aquí ahorita que nosotros los vemos se ve fácil, pero la verdad, qué bueno que tienen todo, o sea, las ganas de ir. No es lo mismo estar presentando frente a todos nosotros que en un foro de un congreso internacional. Muchos de estos trabajos también iban a ser presentados en inglés y también por eso nosotros queríamos reconocérselos, ya que también no todos podemos asistir, todos los miembros del colegio, y para tener también la oportunidad de ver qué se están haciendo en los centros de enseñanza y que todos sigan promoviendo el que sus residentes participen en proyectos de investigación y también tengamos colaboración entre los centros. Y perdón, Liz, que, como comentario, para que se vayan preparando los profesores, vamos a repetir esto a especie de graduación de cada centro. Ustedes van a elegir el mejor trabajo, no el mejor, el que ustedes consideren que quieren presentarle a todo mundo para hacerlo por ahí de febrero. Entonces, vayan viendo en sus centros, va a ser un trabajo y de investigación, no videos ni casos. Entonces, porque es muy entretenido, ya vimos 5 cosas diferentes y todo el mundo participaba. Entonces, la idea es que todo mundo presente, todo centro presente un trabajo breve, pero esto para finales de febrero. Ahí también los quiero invitar a la próxima sesión. Esta sí va a ser presencial. Ya les vamos a dar lo vamos a dar de manera híbrida, pero ya les daremos información en estos días. Nada más para cerrar, está el doctor Rodríguez por ahí, para si quiere dar algunas palabras. Sí, hola a todos. Muy interesantes todos los trabajos libres. Yo creo que cirugía de revisión, pues es el tema no de hoy, no, Juan Antonio, de muchos años. Todos tenemos nuestros algoritmos y nuestras formas de trabajar y de hacerlo, pero casi siempre el aumentar la restricción, el disminuir el tamaño de la gastroyeyuno, el distalizar las asas y obviamente el control estrecho con los grupos multidisciplinarios son los que nos dan la pauta para mejorar. Cambia todo en cirugía de revisión, no es el paciente que estamos esperando que tenga el índice de masa adecuado para operarlo como la cirugía primaria. El reflujo que se presenta en las mangas gástricas, que es la número 1 ahorita, nosotros casi el 40% de nuestras revisiones andan centradas en eso. Y lo que vemos es una mala selección del paciente. No estamos haciendo bien nuestro trabajo para seleccionarlo. El reflujo se debe presentar en el 1 o 2% de los pacientes de novo, pero tenemos una gran cantidad de pacientes con reflujo. Y la reganancia de peso en las mangas sin reflujo, pues como decía el doctor Unson, el SADI funciona bien, pero si es un paciente con un proceso restrictivo, con un mal control por el grupo disciplinario o abandono por parte del paciente, un SADI se nos puede complicar un poquito más, ya no con desnutrición, sino por ganancia de peso, sino la desnutrición que se puede presentar. Entonces, como avanzan los años, estamos viendo las complicaciones, ¿no? Resolvemos un problema, pero creamos otro, y ahí nos lo vamos llevando, ¿no? Entonces, ya es la cirugía de ahorita. De repente te caen los bypasses abiertos de hace mucho y creo yo que tenemos que hacer un buen trabajo protocolizado de todas las cirugías posibles de revisión para que estos fellows puedan tener un poquito más de visión adecuada. Yo creo que entre todos los ya viejos que estamos aquí en el grupo, a lo mejor podemos hacer algo interesante.
Les doy las gracias a todos por estar aquí y ojalá nos veamos presencial el próximo mes. Doctora Lisbeth, como siempre, excelente trabajo. A los fellows, excelente todos. Muy bien hechos los trabajos. El doctor López ahí siempre tiene casos diversos, muy entretenidos. Y pues Carlos, la academia manifestada en todos, ¿no? Elisa, Lisbeth y todos los que están ahí en Tláhuac. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Muy amables.